Muy buenas chicos, recientemente en base a no recuerdo exactamente qué vídeo se abrió un pequeño debate en comentarios sobre si después de la revisión de los 1000 kilómetros era mejor llevar la moto otra vez a revisión a los 5000 o a los 10.000. Creo que es un tema interesante para comentar en vídeo y creo que se puede abrir un debate informativo para todos en comentarios. Así que vamos a comentar un poquito lo que he estado leyendo y hablamos sobre la marcha. Venga, vámonos. No hay nada más que decir. ¿Qué os parece? El mirador. Lo que os perdéis la gente que no tenéis moto, chavales, no lo sabéis. Bueno, vámonos. ¡Sopa! Mirad, estas carreteritas así. ¿Os acordáis del vídeo que hice de la moto que quería comprarme? Pues algo así, no exactamente porque esto al final es carretera, pero caminitos así que llevan a lugares como esos. Es lo que quiero descubrir. Venga, vámonos, vamos a empezar el videito. Como ya os he dicho, se generó un pequeño debate entre dos usuarios o tres que me dijeron que por qué había llevado la moto a la revisión de los 5000. Y yo me quedé un poco en plan, a ver, cuidado porque a lo mejor tienes razón y a mí me han tangado, ¿sabes? Y a mí el del concesionario me ha hecho ir a los 5000 como para sacarme los cuartos, que también puede ser. A ver, os comento. Empiezo desde el principio. Con la 125 que tenía, mirad qué caminito tan chulo para hacer con la moto, bueno, que me pierdo. Con la 125 sí que me obligaron a ir, sí o sí, además lo leí en el manual de usuario y tal. Primero a los 1000 y luego a los 5000. Y a partir de ahí, ya no recuerdo porque ya la vendí y no fui más, pero no sé si era a partir de ahí otra vez a los 10.000. Y a partir de los 10.000 ya a los 20.000, 30.000 o 10.000, 15.000, 20.000, 25.000. Con la 125 no lo sé exactamente, pero lo que sí que tengo claro es que la de los 5.000 la hice sí o sí y era obligatoria, vamos. Entonces tengo un motero detrás, tiene muy buena pinta, voy a ver si puedo hablar con él. Pues no, pensaba que era jovencito, como he visto los cuernecitos ahí en el casco, digo, a lo mejor es un jovencito y puedo hablar con él, pero no, era un señorcito mayorcito, bueno, entre comillas. Lo que decía, la de los 5000 era obligatoria, 100% por manual y dicho por el del concesionario y demás. ¿Qué pasa? Que con esta, que es una moto de alta cilindrada y se supone que no es tan obligatorio llevarla a los 5000 porque los aceites que usan para estas motos son muchísimo mejores, digamos, aguantan más el paso del tiempo y el paso de los kilómetros. Se supone que a partir de la de los 1000 ya tenía que llevarla a los 10.000, ¿vale? Eso es lo que se supone y lo que me contaron. He estado leyendo y al parecer, si la moto es de media a baja cilindrada, sí que hay que llevarla sí o sí a la revisión de los 5000. Ahí no hay duda, ahí no hay pérdida ninguna. Claro, ¿qué pasa? Que con las motos grandes, las motos de alta cilindrada como esta, cambia un poco la norma porque el aceite ya es diferente. Tienen una fórmula un poquito mejor para soportar el ritmo de estas motos, que a su vez, aparte de soportar el ritmo y el tute que le da el motor de estas motos al aceite, aguanta mejor el paso del tiempo y los kilómetros. Y aquí ya entra un poquito el hacer de cada uno y el uso que le da cada uno a la moto. Vale, por lo que se ve, la diferencia entre llevarla a los 5000 o a los 10.000 está en la mayoría de los casos condicionado por el uso que le das a la moto. Me explico, si tu uso es mayoritariamente autopista, digamos carreteras largas donde la moto no sufre, digamos vas a una velocidad constante, no frenas mucho, digamos no eres muy agresivo con el acelerador ni con el freno ni con nada, simplemente vas a velocidades de crucero normal y la moto no sufre mucho, en ese caso sí que la puedes llevar a los 10.000. Igualmente tú fíate también de lo que te diga tu concesionario. El chaval que me comentó me dijo, por ejemplo, que en su concesionario le habían dicho eso, entonces le preguntaron cómo usaba la moto, le preguntaron qué tute le daba, le preguntaron algo o simplemente dijeron, bueno, como es una moto de alta cilindrada, vente a los 10.000 y hasta luego, ¿o qué? Claro, ¿cuál es la segunda parte? Pues la gente que hace sobre todo ciudad, mucha ciudad, se basa en usar la moto en ciudad, ¿vale? Para ir al trabajo, para ir, yo que sé, al centro, al gimnasio, lo que sea, ¿vale? La gente que usa motos de alta cilindrada para andar por ciudad, lo primero que no tiene mucho sentido, pero lo segundo, si por lo que sea tienes que hacerlo y lo haces, esas motos, esos usuarios, mejor dicho, sí que es recomendable, no obligado, sino recomendable que la lleves al taller a los 5000. ¿Por qué? Pues porque en ciudad se desgastan más los componentes, la cadena, toda la fricción, todo se desgasta más porque tienes que acelerar, frenar. El calor de la ciudad también evapora más rápido los líquidos. El líquido de freno hay que cambiarlo, aunque no hagas kilómetros, aunque la moto esté parada en el garaje 2 años, no te creas que por estar parada todo sigue en su sitio como el primer día. No, hay líquidos que se evaporan. No lo tengo muy claro porque no sé mucho del tema yo, pero si no me equivoco, incluso el líquido de frenos hay que cambiarlo sí o sí, como mínimo cada 2 años o cada año. Te tiras 2 años sin coger la moto y vas a cogerla pensando que todo sigue en su sitio
y resulta que no tienes líquido de freno, si no puedes frenar. Entonces, claro, de ahí la cuestión y de ahí la cosa de que cada uno sea un poco consciente del uso que le da a la moto, ¿vale? Aquí os hablo ya un poco más directamente a los que me comentasteis eso, y os animaría a preguntarles otra vez a los del concesionario y decirles, a ver, depende del uso que le deis a la moto, A ver, yo le doy mucho uso de ciudad, gasto mucho los componentes de la moto, tal, ¿qué hago? ¿La llevo mejor a los 5.000, 6.000? ¿O qué? ¿O me espero a los 10.000? A ver qué os dicen. Lo que yo he leído es básicamente eso, que si le das mucho tute a la moto, pero tute de ciudad, de acelerar, de curvas muy cerradas, de tal, no de autopista, tute del bueno, ahí sí es recomendable llevarla a los 5.000, sea una moto grande o sea un tanque. Qué gustito se está por aquí, chavales. Hace un fresquito y un aire que es que da gusto, tío. Estamos a mitad de agosto y es que no noto para nada. Mirad cómo vengo. Hoy vengo más protegidito que nunca. Tenía muchas ganas de volver a ponerme el pantaloncito y todo, porque es que no hay nada como sentir que vas seguro en moto. Y claro, en verano, ¿cuál es la manera de sentir que vas protegido en moto? Saliendo a las 6:30 de tu casita, para que no te pille el calor, para que la carretera siga todavía un poquito fresquita de haber pasado la noche, que no esté ahí ardiendo bajo el sol de haber estado todo el día cascándole el sol. Pues eso. Bueno, abro debate en los comentarios, sobre todo hago el vídeo para abrir el debate en los comentarios, para que todos comentéis vuestra experiencia, si es que la habéis tenido, si es que habéis hecho ya la revisión de los 10.000 y tal, o los 5.000, y un poquito eso, motos grandes, motos de alta cilindrada tipo MT-09 y demás, ¿cada cuánto habéis pasado o cada cuánto es recomendable pasar la revisión? Ya os digo, según he leído y me cuadra que sea así, a ver, tiene sentido. Yo, por ejemplo, yo no podría estar tranquilo si yo no hubiera pasado la revisión de los 5.000 ahora. Yo tengo ahora mismo 5.192, la llevé a los 4.900 así, y de hecho el tío del concesionario me lo dijo, me lo recomendó, me dijo, vale, le dije, me habéis dado la cita muy pronto, pensaba que me la ibais a dar más tarde, por eso llamé antes, y he venido a los 4.900, no pasa nada por no haber llegado a los 5.000, dijo, para nada, de hecho mejor, me dijo, más vale llegar antes que después, y dije, vale, perfecto. Entonces, por eso digo, a mí no me dijo nada el chico, no me comentó nada de que tuviera que ir a los 10.000, ¿a vosotros qué os han dicho, chavales? Yo no estaría tranquilo ahora mismo, si yo llevara estos kilómetros y no la hubiera llevado al taller a que le hicieran la revisión y le cambiaran los aceites y demás, no sé, yo estaría como intranquilo, ¿no? En plan, hostia, con todo el uso que le he dado a la moto, porque yo le doy mucho uso, le doy muchísimo tuto, entonces, claro, yo no estaría tranquilo, estaría en plan, a ver, no sé, bueno, abro debate en los comentarios, decidme si vosotros preferís, por precaución, llevarla a los 5.000 o ya esperaros desde los 1.000 a los 10.000. A mí es que me parece un poco exagerado, ¿no? El primer cambio de aceite que te dure tantos kilómetros, no sé, comentádmelo, chavales, a ver qué os han comentado, a ver si habéis tenido experiencias similares y nada, y a ver qué, para alimentar un poquito, para retroalimentarnos un poquito, yo voy a disfrutar de estas curvitas, porque la verdad es que se agradece muchísimo, y sobre todo con el día tan buenísimo que ha salido, chavales. ¡Vámonos! Bueno, chavales, nada, no os quiero molestar más, no os quiero dar más por culo. Regalando un buen like si os ha gustado el vídeo, suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!